cumplido siempre con nuestro horario, vamos a empezar con esta serie de webinars. El de hoy lleva por título Trabajo y familia, ¿es posible un balance en tiempos de pandemia? Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Esta es una invitación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali a través del Grupo de Economía, el del Programa de Economía, el Departamento de Economía y el Grupo de Investigaciones ETSA. Voy a presentarle a nuestros invitados, el profesor Bernat Cadet, doctor en Psicología de la Universidad de Cannes y doctor del Estado de la Universidad París-Quinta-Sorbona, profesor de Psicología Cognitiva de la Universidad de Cannes, Normandía, en Francia. Alina Gómez Mejía, doctora en Ciencias de Gestión por la Universidad de Rouen en Francia, candidata a doctora en Psicología Cognitiva de la Universidad de Cannes, Normandía, Francia, y directora del Departamento de Contabilidad y Finanzas y profesora de nuestra Universidad Javeriana Cali. Bilber Adriana Astorquiza, magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Valle, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de AFIT, profesor de la Universidad de Manizales y uno de nuestros colegas en estos procesos de investigación de estrés laboral. Por otra parte, nos está acompañando Jerónimo Gutiérrez Balanta, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle, que nos hará una infografía que luego podrán descargar con un resumen de la conferencia. Gracias, Jerónimo, por ayudarnos con tu arte. Las preguntas las va a organizar Sebastián Velandia, investigador del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico, máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante y economista de nuestra universidad, egresado de nuestra universidad. El objetivo de este webinar es mostrar el impacto del confinamiento en el estrés laboral de las personas. Entonces voy a empezar preguntándole a Lina, dado que ella es experta en este tema, sobre la línea de investigación que hemos venido trabajando en estrés laboral y los proyectos que se han desarrollado. Un poco, digamos, lo vamos a hablar entre los tres porque lo hemos trabajado con Bilber y con Alina, y que ella nos aclare qué es esto del estrés laboral. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Bueno, yo voy a compartir un momento aquí mi pantalla. Un momento, por favor. Siempre me embiste un poco. Ok, entonces, básicamente nosotros empezamos a preguntarnos sobre el estrés, opciones de presentación otra vez, sobre el estrés laboral por una conversación, como casi empiezan todas las investigaciones, alrededor de qué estaba pasando con el mercado laboral y la evolución de las condiciones de trabajo. Básicamente, pues reconocemos que la participación en el mercado laboral determina el ingreso y por tanto las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, pues existen desigualdades sociales marcadas en la calidad del trabajo, el empleo, entre y dentro de los países. Es decir, no da lo mismo ser trabajador en Colombia que ser un trabajador en Estados Unidos, que ser un trabajador en Francia, porque las condiciones laborales son bien diferentes. Sin embargo, pues aparece dentro de todo el espectro del mercado laboral una condición y es el estrés laboral, que básicamente está planteándole un desafío a la ciencia y a la política pública por la carga financiera que representan las enfermedades relacionadas con el trabajo y en especial el estrés laboral. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Fundamentalmente es que han evolucionado las condiciones de trabajo, el trabajo se hace cada vez más complejo. Tenemos cada vez, digamos, nos enfrentamos a retos mayores por la misma competitividad de la empresa, por lo que está pasando con la economía, y esto hace que las personas pues se estresen, sufran estrés laboral. Entonces, este estrés laboral básicamente representa una amenaza tanto para la salud individual como para la salud organizacional y para la salud de la sociedad como tal. Entonces, ¿qué efectos tiene el estrés laboral sobre las personas? Fundamentalmente hay efectos sobre la salud física y la salud mental. En la salud física se ha asociado el estrés laboral a el estado de salud reportado, o sea, la percepción de salud de la propia persona, el estado de salud general, digamos, ya medido con mediciones objetivas del estado de salud, como la presión sanguínea, las mediciones de glicemia y otros, enfermedades cardiovasculares, problemas musculoesqueléticos e infarto del miocardio, entre otras cosas. Y en cuanto a la salud mental, pues se asocia al burnout, a algunos episodios de suicidio, a estrategias de coping vinculadas a comportamientos adictivos, todo tipo de adicciones, problemas de concentración en el trabajo
que implican, por supuesto, pérdidas de productividad, pero que sobre todo pueden llevar a accidentes de trabajo. En cuanto a la organización, cuando hay estrés laboral, pues hay un aumento del ausentismo, un aumento de la rotación del personal, se hace más grande, hay problemas de desempeño de los trabajadores y, por supuesto, pérdidas de productividad. Y a nivel social, cuando ya empezamos a agregar estos datos, pues aquí yo tengo unos datos tengo datos de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. En Francia es el fenómeno de los días de incapacidad asociados al estrés laboral cuestan entre 1.8 y 3 billones de euros. Estos datos son de 2013, pero no hay datos más recientes porque este tipo de estudios normalmente, digamos, la complejidad de obtener los datos hace que no se hagan con tanta frecuencia. En Estados Unidos, con datos del Buró de Estadísticas Laborales, tengo datos de 2016 y más o menos el 54% de los días de ausentismo de Estados Unidos, que más o menos equivalen a unos 470 millones de días hábiles, se deben a estrés laboral. O sea, casi todos los problemas las pérdidas de días laborales se dan por estrés, la mayoría se dan por estrés laboral. Luego tengo datos también del Reino Unido. Allí hay una pérdida el año pasado de 12,8 millones de días hábiles y básicamente observamos que los sectores donde más se está presentando el fenómeno de estrés laboral en el Reino Unido son la administración pública y defensa. Estos datos son la tasa por cada 100.000 habitantes, el número de casos por cada 100.000 habitantes. La salud y trabajo social es el otro sector que ya venía con complicaciones y el sector educativo. Entonces vemos unos sectores que ya vienen presentando unas tasas crecientes de incidencia de estrés laboral. Además, pues vale la pena aclarar que normalmente puede estar subestimado porque muchas personas no alcanzan a identificar que lo que les está pasando es que están sufriendo de estrés laboral, entonces puede estar el reporte, digamos, subestimado. Pero al final, ¿qué es estrés laboral? Bueno, pues lo que pasa es que es una conceptualización un poquito problemática y básicamente arranca del hecho de que lo que estresa a una persona no estresa a otra. O sea, es un fenómeno básicamente individual que depende del individuo y sus procesos cognitivos y sus condiciones. Entonces, en esa medida es un poco difícil de medir, de establecer exactamente una buena conceptualización, pero lo que sí hay claro es que es una interacción, el resultado de interacción entre el individuo y su ambiente de trabajo, en este caso porque estamos hablando de estrés laboral. Tanta es la diversidad de aproximaciones al estrés laboral que hay cuatro modelos y puede haber más, pero bueno, los que yo tengo censados en disputa por explicar mejor el fenómeno son el modelo de adecuación persona-ambiente, el modelo de control de la demanda, que es muy utilizado, el de Karasek, y es una definición que básicamente han asumido muchas de las organizaciones, la Organización Mundial del Trabajo, y cuando hablamos de organizaciones de salud y seguridad en el trabajo también han asumido ese modelo, el de Karasek. Está el modelo cognitivo-conductual, que es el de Lázaro y Folman, y está el modelo de desequilibrio de esfuerzo-recompensa, que es el de Sigris, y Sigris ayuda mucho para cuestiones de orden económico porque al considerar la recompensa, pues considera el incentivo y en esa manera resulta útil para algunas aproximaciones de tipo económico. En resumen, cuando estamos tratando de atrapar este fenómeno, de entenderlo, pues sabemos que hay unas causas que no van a estresar a todas las personas de la misma manera porque hay un proceso cognitivo de evaluación primaria, secundaria, una reevaluación y una reacción, digámoslo así, al estrés, al estresante. Al factor estresante y unos efectos que también son diferenciados porque no todas las personas, como vimos, hay diferentes enfermedades y pues no todas las enfermedades le resultan a la misma persona por estrés laboral. Y pues bueno, que en cuanto a la persona estaríamos hablando de la motivación, los objetivos, sus valores, sus aptitudes, sus capacidades,
la capacidad de controlar la situación, dónde está el control de la situación, el esfuerzo que entregan en el trabajo. Y en cuanto al ambiente de trabajo, estaríamos hablando fundamentalmente de las características de la tarea, de lo que pasa en su grupo de trabajo, las personas con las que trabaja en el día a día, la organización misma, sus valores, sus metas, sus objetivos, los recursos de los que dispone, qué significan las demandas de trabajo, o sea, qué es lo que se le está pidiendo hacer fundamentalmente y la recompensa que puede ser en términos pecuniarios o no. Con esa idea general de estrés laboral empezamos a trabajar para buscar en las estadísticas del DANE fundamentalmente cómo medir estrés laboral a un nivel más agregado y ahí pues empezamos a trabajar con Wilber y que va a hablar más adelante y Maribel. Vale, Alina. Bueno, quiero preguntarle al profesor Bernard, ya que Alina nos mostró un poco el concepto de estrés laboral y nos mostró la teoría que hay detrás de esto, nos cuente un poquito cómo procesamos esta información de la pandemia, cómo esto afecta a nuestra situación laboral, personal, familiar, esto que está pasando, cómo nos afecta en términos de estrés laboral. Bueno, agradezco a Alina por su presentación muy completa y muy actual. Y yo pienso que también hay que tomar en cuenta que cuando ha dicho que hay una relación entre personas y, no sé, medio ambiente, no sé cómo lo has dicho. Sí, el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo. Pues cada persona hace variar esto, porque, por ejemplo, no tenemos todos la misma percepción, no tenemos todos la misma memoria, bueno, y el estrés se va a poner dentro de estos huecos que la función cognitiva, que sea atención, que sea memoria, que sea planificación de acción, todo esto, va a estar afectada. No sé si me hago bien entender. Sí, señor. Sí. A lo mejor estoy... Bueno, y esto es porque hay que explicar que hay diferencias individuales entre las personas sometidas al estrés. Y el estrés, hay varias maneras de estudiarlo, como un concepto científico en ciencias del hombre y ciencias sociales. Y lo que se hace a menudo es estudiarlo con una, digamos, como le hacen los médicos, o sea, con una serie de signos, ¿no? De tal, De cosas, síntomas. de síntomas. Sí. Y también hay otra manera que es de estudiar como concepto. Y vosotros y vosotras que sois investigadores, también hay que hacerlo así. No es solo ayudar a la gente, no es solo comprender lo que pasa, pero para comprender lo que pasa hay que tener un modelo muy general, que dice que da cosas dinámicas, o sea, bueno. Veo que no me explico muy bien, pero bueno. Y lo que hay de muy verdad en lo que ha dicho Alina es que es un desafío a la ciencia, eso sí, porque el estrés, todo habla del estrés, todo el mundo habla del estrés y voy a decir que cada uno habla del estrés a su manera. Si vemos un sociólogo, por ejemplo, si hay sociólogos en En la audiencia. Y hay sociólogos en la audiencia, pues a lo mejor le va a ser totalmente distinto. Y eso es el desafío de la ciencia. Creo que es como un fenómeno que se
se extiende, pero hay que mirarlo con gafas disciplinarias. Eso es un poco lo que tratamos de hacer Wilber, Alina, digamos de disciplinas diferentes, economistas, administradores, y tratamos de hacer interdisciplinario el análisis para poder ver cómo el estrés impactaba en el mercado laboral, que no era algo que los economistas hiciéramos todo el tiempo. Sí, pues que vosotros estáis economistas, ¿no? Sí. Claro, la preocupación de los economistas, saber cuánto cuesta. Bueno, quizás tengo una visión muy reducida de la economía. Ahora le voy a hacer una pregunta alrededor de eso, precisamente, que tiene que ver con la forma en que lo asumimos desde la economía, pero tiene que ver con lo que usted está diciendo. Es un concepto amplio que hay que mirarlo con una perspectiva grande, con unos lentes grandes para poderse adentrar a él. Y creo que hace años que se habla de estrés y hace años que estamos buscando, cada uno en nuestros laboratorios, pero sin realmente tener una visión, no voy a decir unificada, porque no se trata de una visión unificada, se trata de una visión integrada, que entre nosotros podemos discutir, que está en un modelo integrado. Y ahora estos modelos integrados tienen mucha fama. Por ejemplo, hay integración en las ciencias de ¿cómo se dice? Las ciencias. Ahí usted tiene la traductora en francés, tranquilo. Usted lo dice en francés y Alina se lo traduce. Ce qu'on fait à l'IAE, la gestion, les sciences de... Gestión, management. Management, c'est le mot que je cherchais. Donc, les sciences du management, et il y a des modèles du stress qui sont des modèles intégrés du stress. Et moi, personnellement, je ne travaille pas sur des situations. Enfin, j'ai travaillé sur des concepts, sur des modèles, sur des choses abstraites qui sortent de la réalité, pourvu qu'on veuille bien la regarder. Et l'autre... Un momento, entonces yo traduzco hasta ahí. Fundamentalmente el trabajo del profesor es conceptual, pues porque se ha tratado de hacer unos constructos que puedan para analizar la realidad, pero pues no realmente en función de la situación, sino desde el lado de la abstracción, ¿no? Entendido. Según varios puntos de vista que se cruzan, y esto es integral. Vale, perfecto. Es interdisciplinaridad. Interdisciplinaridad. Vale. Esto que se está buscando ahora en estrés. Cada uno trae su aporte. Su piedra y bueno, después... Se analiza en conjunto. Vale, voy a pasar a preguntarle algo a Wilber y luego volvemos con el profesor Bernard. Hemos escuchado, digamos, unos conceptos muy claros sobre lo que es estrés laboral, ya, digamos, la teoría, el profesor Bernard desde la psicología. Quiero que Wilber nos muestre algunos datos. Wilber ha trabajado con nosotros en 3 investigaciones, tenemos varios papers y hemos presentado esto en diferentes lugares sobre estrés laboral en Colombia. Entonces, Wilber nos va a mostrar algunas cifras y luego regresamos a retornar a nuestro diálogo, profesor. ¿Vale? Dale, Wilber. Gracias a las personas, Maribel, por la invitación. De hecho, esta fue una línea de investigación que nació aproximadamente en el año 2016, donde recuerdo muy bien que en la oficina de la profesora Lina, en la Javeriana Cali, empezamos con una serie de lluvias de ideas, de intentar materializar todo este fenómeno del estrés laboral, el estrés organizacional, el estrés profesional, diferentes categorías analíticas, y finalmente nos decidimos como aventurarnos de manera propositiva de las ciencias económicas a empezar una serie de ejercicios estadísticos para de cierta forma determinar si lo que teníamos en nuestras cabezas en su momento correspondían con alguna dinámica de la realidad. Actualmente nosotros hemos presentado esta investigación en numerosos eventos, hemos participado en la 23ª Jornada de Economía Laboral en la Universidad de Huelva,
en la 21º Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad en la Universidad de Valencia. También hemos participado en el 9º Congreso Regional de las Américas en la Universidad de Buenos Aires. Y fruto de todo este trabajo en conjunto que hemos realizado los 3 profesores, hemos logrado materializar 2 publicaciones. La primera en una revista española, Métodos Cuantitativos y Empresa, en la cual buscábamos la medición del estrés laboral de la población empleada, y hicimos una primera prueba piloto para el caso del mercado de trabajo en Santiago de Cali, en Colombia. Posteriormente migramos a los estudios del estrés laboral ya de una perspectiva un poco más amplia, ya refinando un poco nuestro método para calcular de manera propositiva nuevamente el estrés laboral, y elaboramos un segundo paper que recientemente será publicado en la revista en las Lecturas de Economía de la Universidad de Antioquia en el segundo trimestre del año, el cual se titula Estrés laboral en el mercado laboral, una aplicación de los métodos difusos para el caso de Colombia. Este contexto nos sirve en últimas para que de cierta forma comprendamos de que ha sido un primer esfuerzo intelectual que hemos empleado nosotros para poderle dar cavidad a este tema del estrés laboral dentro de las ciencias económicas. Permítanme un segundo, les comparto mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si logran verla en pantalla? Sí. Listo, perfecto. Este estudio, digamos, el propósito de esta presentación en cuanto a la parte cuantitativa es encaminarlo como una serie de variables, presentarles algo de contexto que de cierta forma al finalizar la presentación conduzca a que concluyamos si efectivamente o no podemos hablar de que el estrés laboral, por ejemplo, para este año se incrementaría o no. Infortunadamente, y debido a la situación que se ha generado por la pandemia del COVID, el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, no ha logrado como tal realizar a cabalidad o con la suficiencia metodológica en cuanto a captura de información y de variables la gran encuesta integrada de hogares como habitualmente estábamos acostumbrados. Pues en los microdatos del DANE para los meses de enero, febrero y marzo observamos que el cúmulo de preguntas es mucho más pequeño que el que normalmente estábamos acostumbrados, y por eso imposibilitaba como tal nuestra labor para poder presentar algún tipo de información del estrés laboral para este primer trimestre del año 2020 e intentar capturar algunos fenómenos del COVID. Sin embargo, realizamos un ejercicio en el cual empezamos a recopilar información para los años 2018 y 2019 que posiblemente nos puedan dar luces hacia dónde vamos con este tema de estrés laboral. Entonces, como para conversar un poco sobre la población objetivo de nuestro estudio, estamos trabajando con población entre los 16 y los 62 años, teniendo en cuenta que la representatividad la intentamos manejar para las principales ciudades colombianas, es decir, las 23 principales ciudades en las cuales vamos a encontrar las 13 áreas metropolitanas y las 10 cabeceras más importantes. En estas revisiones de literatura que nosotros hemos efectuado, claramente se identifica que las mayores implicaciones del estrés laboral están en las consecuencias psicológicas y físicas que tienen las personas que se enfrentan a estas situaciones de estrés. Y eso conduce al surgimiento de enfermedades cardíacas, depresión, baja autoestima, desde el punto de vista del individuo, y desde la perspectiva de la empresa observamos que el estrés laboral puede conducir a una pérdida de productividad en las organizaciones en materia de bajo rendimiento, disminución en el logro individual y colectivo de igual forma. Y de cierta forma, esta revisión de literatura a nosotros nos motivó para empezar un ejercicio de caracterización. Nosotros lo primero que pensamos para poder combatir el estrés laboral es caractericemos la situación de estrés laboral en nuestras ciudades, nuestras principales ciudades, de tal forma que después de realizar esas caracterizaciones, pues eventualmente lográramos ser propositivos en cuanto a recomendaciones de política focalizada para ello. En cuanto a los datos, como les mencionaba, fueron tomados de la gran encuesta integrada de hogares en Colombia, que es producido por el DANE, el cual, como algunos de ustedes bien conocerán, tienen una forma de diseñar la muestra de tipo probabilístico, estratificado y multietápico, que
nos da confianza en que los datos son fiables. Esto, complementado con los factores de expansión, nos permiten como tal llegar a resultados representativos para nuestras unidades de análisis. Y en cuanto a las variables, nosotros identificamos un cúmulo de variables que podrían estar asociadas al surgimiento del estrés laboral. Y para eso utilizamos, por ejemplo, algunas variables de percepción en cuanto a sus niveles de satisfacción con el trabajo actual, así perciben efectivamente bonificaciones y prestaciones sociales, si sienten algún tipo de satisfacción o alguna satisfacción con la jornada laboral con la cual ellos cuentan, con la estabilidad que les brinda la empresa, con la compatibilidad entre el trabajo y las responsabilidades familiares, que es una variable bastante importante, digamos, para poder contextualizar todo este tema del estrés laboral, y la afiliación a seguridad social y si tiene previsión sobre las fuentes de los fondos que debería incurrir en caso de que quedara en desempleo. Esta combinación de 7 variables y empleando claramente el método de Fuse y Set o conjunto de difusos, que es un instrumento validado en estudios de calidad del empleo por investigadores del Banco de la República, nos permitió a nosotros refinar el instrumento que inicialmente habíamos utilizado para Cali, el cual era análisis de componentes principales, y logramos como tal encontrar nuestro indicador de estrés laboral, el cual se llama Job Stress Index. Miremos un poco la información para una de las variables de nuestro indicador, la compatibilidad entre el trabajo y el tiempo que pueden destinar en la familia. Resulta que si nosotros analizamos la evolución para los años 2016, que fue donde inició nuestra investigación, y la extrapolamos 2018, incluso con datos del 2019, nuevamente utilizando la gran encuesta integrada de hogares, observamos que se ha incrementado esa incompatibilidad entre el trabajo y el tiempo en familia. En el año 2016, el 9.32% de los encuestados consideraban de que existía una incompatibilidad entre esos tiempos que tenían para sus actividades laborales y sus actividades familiares. En el año 2018 este indicador se nos incrementó en un 10.48%, y para datos del año 2019 este indicador es del 11.03%. Entonces podemos de cierta forma empezar a percibir que la población ha mantenido como una percepción negativa de esta dinámica de trabajo y tiempo en familia. Para sintetizar de igual forma algunos indicadores utilizados para el cálculo del índice de estrés laboral, por ejemplo, nosotros encontramos para el año 2018 y el año 2019 las variables, los porcentajes de las personas que estaban inconformes o que consideraban incluso incompatibles, por ejemplo, su jornada laboral. En el año 2018, la incompatibilidad entre la jornada laboral era del 16.02%. Para el año 2019, la incompatibilidad de la jornada laboral se incrementó en un 16.56%. En cuanto a la estabilidad laboral, en el año 2018 era del 27.72% y en el año 2019 del 29.04%. Finalmente, los beneficios laborales, la percepción de beneficios laborales, esa incompatibilidad ascendía al 33.9%, mientras que en el año 2019 era del 35.73%, que nos permiten como tal visibilizar este indicador o estas variables, que conforman nuestro indicador, que para el año 2019 el estrés laboral se incrementaría eventualmente en comparación con el 2018, dados los altos niveles de inconformismo, de insatisfacción, de incompatibilidad de la población ocupada en el mercado laboral en Colombia. Para eso nosotros realizamos el cálculo para los años 2018, 2019, como les mencionaba, las 23 principales ciudades de Colombia, en la cual encontramos, por ejemplo, que las ciudades con mayor estrés laboral eran las ciudades de Pasto y Riohacha, y las ciudades de menor estrés laboral eran las de Bucaramanga y Pereira. Algo que es muy interesante anotar de cara a las personas que estén interesadas en leer nuestro paper una vez aparezca publicado en Lecturas de Economía, que como les menciono va a ser el próximo mes,
que sale en la publicación, es que este método del índice de estrés laboral lo que nos permita es cuantificar el estrés en una escala del 0 al 100, donde 100 significa menor estrés laboral y entre más cercano a 0, pues menor estrés laboral. Entonces, con base en estas orientaciones, fue que logramos de manera propositiva construir y caracterizar el estrés laboral en las principales ciudades de Colombia. Por ejemplo, tenemos que ciudades como Cali, el estrés laboral en el año 2018 era del 76.39% y en el año 2019 del 74.74%. Es decir, que de un año a otro podemos observar que se ha incrementado el estrés laboral en Santiago de Cali. Por ejemplo, en una ciudad como Florencia, tenemos que el estrés laboral del año 2018 era el 78.48%, mientras que en el año 2019 era del 74.34%. Esto nos permite un comparativo bastante interesante en cuanto a que podemos percibir, podemos caracterizar que el estrés laboral en las principales ciudades de Colombia sigue latente. Ahora, cuando profundizamos en características poblacionales, que en nuestro estudio realizamos modelos de estimación lógica ordenados para determinar esas probabilidades de que se presente el estrés laboral, caracterizándolo como en mayor estrés, menor estrés y moderado estrés, encontramos, por ejemplo, que los hombres están más estresados que las mujeres. Listo, lo que ustedes pueden observar al interior de cada uno de estos gráficos es el promedio de estrés laboral que presentan los hombres frente al promedio de estrés laboral que presentan las mujeres. Por tanto, a nivel estadístico, y corroboramos eso con un análisis econométrico, los hombres presentan mayores niveles de estrés. En cuanto al estrés laboral y el estado civil, las personas que se encuentran casadas presentan menores niveles de estrés promedios frente a aquellos que están solteros, aquellos que están en unión libre y finalmente aquellos que están separados. Es decir, la población que se encuentra separada y activa en el mercado laboral tienen en promedio mayores niveles de estrés. Y uno podría pensar que es consecuente con la teoría o, por ejemplo, los diferentes papers publicados de economía de la familia en cuanto a que normalmente el hogar, ante situaciones, por ejemplo, de desempleo, logran distribuir sus cargas, logran de cierta forma sopesar algunas presiones sociales, de modo que eso podría reducir su estrés laboral. En cuanto a la relación de estrés laboral y nivel educativo, también encontramos resultados bastante consistentes en cuanto a que a mayor nivel educativo, pues se asocia a un menor estrés laboral. Aquellas personas que no tienen ningún tipo de nivel educativo, observamos que el índice de estrés laboral se ubica en el 67.57%, es decir, están más estresados. Y a medida que vamos pasando en cada uno de los niveles académicos, bachillerato, técnico, tecnólogo, universitario y posgrados, el indicador es mayor, por tanto, el estrés laboral es menor. ¿Listo? Bajo estas situaciones de coyuntura que hemos vivido nuevamente a causa de la pandemia y del coronavirus, podemos observar de que el nerviosismo en el mercado ha sido latente no solamente a nivel individual, sino a nivel empresarial, a nivel organizacional, lo cual ha conducido que Colombia en estos momentos experimente tasas del desempleo bastante altas en comparación con lo que estábamos acostumbrados. Para el mes de abril, observamos que el desempleo se ubicaba en un 23.5%, lo cual es un indicador bastante alto en comparación, como les mencionaba, en los diferentes meses de los años anteriores. Seguido de eso, la dinámica entre el desempleo y el empleo se ha visto claramente afectada porque en todas las ciudades podemos observar de que se ha incrementado esas tasas de desempleo por lo menos entre el primer trimestre del año 2020, en el cual, por ejemplo, tenemos que en el caso de Cali nuevamente, la tasa de desempleo para este trimestre era del 14% frente al mismo trimestre del año 2019 que era de aproximadamente el 13.5%. En ciudades, por ejemplo, como Manizales, era del 14.9% actualmente
y en el año 2019 del 13.7%. Es decir, la dinámica en el mercado laboral cada vez se ha complejizado de tal forma que ha conducido a que las personas hayan presentado o experimentado un mayor estrés laboral y adicionalmente el número de desempleados se ha incrementado por este efecto de la pandemia, lo cual nos conduce un poco a reflexionar si aquellas personas que en estos momentos se encuentran vinculadas en una empresa cualquiera y que están inmersas en estas situaciones o en estas noticias dicientes de que cada vez incrementa más la tasa de desempleo, seguramente esto va a lograr tensionarlos más y eventualmente podamos conectarlo con los temas, por ejemplo, de bajas productividades a nivel empresarial. Este gráfico también es bastante interesante. Estos tres últimos gráficos, los tomé de los diferentes informes que nos produce el DANE en materia de mercado laboral. Y aquí vemos, por ejemplo, la tasa de desempleo para el mes de abril, en la cual, pues, Cali podemos decir que se ha ubicado levemente por encima del promedio nacional, o bueno, levemente no tanto porque son cerca de 7, 8 puntos porcentuales, y vemos que la dinámica es bastante compleja a la cual se enfrentan las personas hoy en día. Estrés laboral, eventual estrés laboral en el 2020, altas tasas de desempleo en la economía y incremento en el porcentaje de la población que le gustaría cambiarse en empleo, por lo menos entre el año 2018, que era el 24.74%, y en el año 2019 tenemos que era el 25.60%. ¿Qué podríamos esperar para el año 2020? Que eventualmente este porcentaje de quererse cambiar de empleo se redujera eventualmente de manera drástica, en el sentido en que las consideraciones de cambiar de empleo a sabiendas de estas dinámicas de altas tasas de desempleo en el país podría no ser, no podría ser una decisión tan fácil como frecuentemente era tomada. Para finalizar, me gustaría mostrarles un poco algunas anotaciones interesantes en cuanto a esta compatibilidad entre el trabajo y el tiempo dedicado en la familia. Hoy en día, las personas que nos encontramos trabajando, no podemos llamar que estamos haciendo un teletrabajo, sino que realmente estamos en el home office, en trabajo en casa, en el sentido en que el teletrabajo es regulado por la Constitución colombiana, debido a que el trabajo en casa, a partir de la Ley 1221 del año 2008, establece que las personas que se encuentran en teletrabajo tienen en sus hogares todas las condiciones que deberían tener en su empresa en caso de que decidieran realizar la actividad laboral en estas organizaciones. Cuentan con su equipo, cuentan con su escritorio, cuentan con silla ergonómica, cuentan como tal con ARL, es decir, tanto el empleador, como la ARL certifica que esta persona tiene un lugar de trabajo apto para poder desempeñar su actividad laboral. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en día? Las personas que estamos trabajando en casa, creo que no todas tienen esas condiciones como tal para decir que han trasladado su puesto de trabajo hacia sus hogares. Y datos, por ejemplo, suministrados del Ministerio de las TIC del año 2018, mencionaba que cerca de 122.000 teletrabajadores teníamos en nuestra economía. La mayoría estaban concentrados en Colombia, con cerca de 63.995. Medellín, miren que las cantidades se reducen abruptamente, era de 29.751, Cali con 13.379, Bucaramanga con 4.827 y Barranquilla con la misma proporción de Bucaramanga. Esto lo que ha hecho es que tenemos que ser conscientes que estas dinámicas laborales que vivimos actualmente las personas empleadas intensifican posiblemente nuestro estrés laboral. Ya no es solamente dedicarnos a nuestras actividades laborales, sino que adicionalmente debemos atender las actividades conexas como la alimentación de las personas en nuestro hogar, de nuestras mascotas, el cuidado de los niños. Estábamos acostumbrados eventualmente a no desayunar, almorzar y cenar en nuestros hogares. Ahora debemos asumir
esa responsabilidad y seguramente bajo ese contexto que les acabo de mencionar y las dinámicas propias del mercado laboral que presentamos hoy en día, seguramente los niveles de estrés se van a incrementar en nuestra población. Vale, Wilber. Bueno, yo voy a resumir varias cosas. Una de las, y ya he recibido alguna vez una corrección en un congreso en Argentina, recuerdo, y es que es un tema de percepción, ¿no? Entonces, cuando mostrabas, por ejemplo, que hombres y mujeres, las mujeres decían estar menos estresadas que los hombres, esta es una encuesta de percepción. Entonces, tendríamos que tener otro tipo de variables para poder decir que efectivamente es así. Y vamos a ver ahora, y me voy a adelantar un poquito para anunciar el próximo webinar que tenemos, que es sobre la economía feminista y su importancia en tiempos de crisis. Ahora les voy a contar de qué se trata, pero un poco para que adentremos ese tema. Por otro lado, en el webinar pasado, bueno, el anterior, Cristina Fernández de FEDesarrollo nos llamaba la atención sobre una parte de la población que no se puede adaptar a este trabajo en casa. No le llamemos teletrabajo porque ya aclaraste que no es teletrabajo. Entonces, esa parte de la población que no se puede adaptar, que no es adaptable ni es prioritaria en ese momento de crisis, esa parte de la población seguramente puede tener más estrés laboral. Y esa es me imagino que ahorita el profe Bernard nos amplía un poquito esto, pero el concepto es complejo. El concepto de estrés es complejo, por ahí vi una pregunta que ahora la vamos a desarrollar y tiene que ver precisamente con la complejidad cuando uno trata de construir ese indicador, porque muchas variables se nos quedan por fuera. Entonces yo voy a aprovechar que Wilber habló un poquito de este tema del hogar para preguntarle a Lina qué significa cambiar el lugar de trabajo a nuestros hogares. Hay un libro que lo recomiendo además que se llama La desaparición de los rituales, yo no sé si se dice así, de Byung-Chul Han, no sé, surcoreano, filósofo surcoreano, que dice que el tiempo laboral es un tiempo que fluye y transcurre. Si el tiempo vital coincide por completo con el tiempo laboral, como sucede hoy en día, entonces la vida misma se vuelve radicalmente fugaz. Y habla de la enfermedad del ocio. Tiene que ver con una pregunta que por ahí hizo Valeria. Porque la presión constante por el rendimiento y por producir hace que las personas no se permitan descansar, Alina. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa cambiar, pues por obligación, por todo esto que pasó con la pandemia, nuestro lugar de trabajo, nuestros hogares? Bueno, esto tiene varias aristas, ¿no? Lo primero Vale. es que la cuarentena como tal nos va a dejar efectos asimilables al estrés postraumático, incluso hasta después de 3 años de terminada la cuarentena. Eso significa que vamos a tener personas que van a estar teniendo ataques de pánico, que van a tener miedo de que nos vuelvan a confinar, y pues eso no es tan fácil de manejar en el mediano plazo. Además, pues si una persona llega a entrar en contacto con una persona enferma de COVID-19, pues también va a presentar problemas de estrés postraumático y eventualmente depresión, porque eso fue lo que pasó con la anterior confinamiento, cuarentena del SARS hace unos años. El trabajo en casa básicamente lo que significa es un cambio abrupto en las condiciones de trabajo. Nosotros, digamos, si usted tiene un trabajo de oficina, pues necesariamente en la casa no necesariamente va a poder replicar esas condiciones de trabajo en términos ergonómicos. Eso ya es una fuente de estrés porque va a tener malestar físico, se va a cansar. No es lo mismo trabajar en un portátil que en un computador de escritorio. Va a tener problemas de iluminación. También el contacto con sus compañeros, pues digamos esta modalidad de trabajo en casa, pues no, las cosas no fluyen de la misma manera, ¿no? Las personas también pues se desconectan o no están, o bueno, hay que atender otras cosas, ¿no? Hay un incremento fundamentalmente, ya lo decía Wilber hace un ratico, sobre las responsabilidades, porque entonces entra la limpieza del hogar, porque no podemos traer a nadie al hogar para que nos haga la limpieza por cuenta de la cuarentena, nos tenemos que encargar de nuestra propia alimentación. Algunas personas además pues se tiene que emplear parte de su tiempo en educación. Por ejemplo, quienes están haciendo un posgrado o estudian y trabajan, se van a enfrentar a este tipo de retos que no son menores. Y eso pues ya nos confronta, digamos, a una presión temporal, pero además, digamos, esa presión temporal se va a ver
ya hay unos reportes. Este reporte que les traje aquí es de personas en China. Básicamente se están presentando, volvemos a la percepción, pero pues la percepción finalmente con eso decidimos, Maribel, te lo he dicho muchas veces. Miedo a tener sanciones disciplinarias por no estar trabajando o por no conectarse todo el tiempo. Eso hace que también se incremente el número de horas de trabajo que estamos dedicando en el hogar, o al menos las percibidas. Puede que estemos dedicando más o menos el mismo tiempo, pero como tenemos tantas interrupciones por cuenta de las otras labores, pues entonces alargamos la jornada laboral mucho, y eso es parte de los problemas. Inseguridad en el trabajo por una reducción de salarios y por el downsizing que están haciendo las empresas necesariamente, porque si se reduce la actividad económica, pues las empresas también van a reducir su tamaño, y eso significa, bueno, seré yo el próximo al que van a despedir, ¿no? Y ese miedo también incrementa el estrés laboral, y pues además problemas de salud. Problemas de salud que no solamente están asociados al COVID propiamente dicho, sino al hecho de estar confinados. El hecho de estar confinados significa que nos podemos debilitar porque no estamos haciendo suficiente actividad física. No todo el mundo está combinando, digamos, haciendo ejercicio. Muchas personas han encontrado una forma de enfrentar la situación a través de eso, pero la gran mayoría de las personas han entrado en sedentarismo, incluso incremento en las adicciones. Hay ya reportes sobre un incremento en el caso colombiano de las bebidas, del consumo de bebidas alcohólicas corrientemente durante la cuarentena. Entonces eso nos puede traer otros problemas, ¿no? Y nos puede estresar más, puede aumentar nuestras cargas. Pues A se pesar de, hablaba del aumento de la violencia doméstica asociada al consumo de licor, por ejemplo. exactamente. Y pues puede ser que el legislador y pues el ejecutivo, cuando han dictado todas estas medidas excepcionales para protegernos por este problema de salud pública, pues hayan pensado que no nos iban a incrementar las cargas, pero para muchos sectores se han incrementado las cargas, y yo traje dos casos especiales porque además ya hay reportes, tanto en China como en Europa se han hecho ya estudios sobre los efectos en dos sectores fundamentalmente, en los trabajadores del sector salud y en los trabajadores del sector educativo. En el sector salud, pues se han ya reportado altos niveles de estrés y ansiedad en tratantes del COVID-19, o sea, las personas que están directamente involucradas con los enfermos, y eso está relacionado con una pérdida en la calidad del sueño y mal soporte social, porque pues al final estas personas terminan de alguna manera aisladas. Y pues si nosotros extrapolamos esto al caso colombiano, pues no solamente aisladas, sino también terminan siendo como parias de nuestra sociedad por el tratamiento. Nosotros hemos visto estos casos de los médicos que han expulsado de sus unidades residenciales o que no les permiten utilizar el ascensor, y bueno, esto pues va a ir en detrimento de su salud mental. Lo otro es que como dentro de los hospitales se ha reasignado el personal médico de unas unidades a unidades especiales para el tratamiento de COVID-19, pues las personas no estaban entrenadas para eso, no habían protocolos, nos encontramos con una situación inédita, y esta falta de conocimiento sobre la enfermedad pues también resulta estresante, porque cuando uno no está relacionado con la tarea, pues tiene temor a equivocarse y eso lo va a estresar. Eh, pues se han dado algunas intervenciones en los hospitales en China que han funcionado, y básicamente tiene que ver con tener espacios, zonas de descanso dentro de los hospitales, proveer soporte psicosocial dentro de las instalaciones para que las personas puedan al menos contar qué es lo que está pasando, cuál es su experiencia. Entrenamiento previo al trabajo, o sea, con lo poco que se tiene sobre la enfermedad, ir construyendo sobre la marcha un acervo sobre los protocolos de tratamiento, y pues ya se están reportando casos de estrés postraumático en el sector salud. Y en cuanto al sector educativo, pues fundamentalmente volvemos a esta transición abrupta, a este corte en las características de la tarea. Pasamos de clases presenciales a estas clases digitales. En la escuela primaria, por ejemplo, se ha ya evidenciado la pérdida de motivación de los profesores, la falta de protocolos frente a la duración del trabajo. En escuela primaria y secundaria ya se están reportando altos niveles de estrés de las personas, sobre todo aquellas que no tienen buen soporte de sus jefes. También hay
reportes sobre alto nivel de estrés percibido por las personas que tienen hijos, porque volvemos a esta sobrecarga de todo al mismo tiempo en el mismo lugar. Y a nivel de los profesores universitarios, se está reportando altos niveles de estrés, problemas vocales. Sorprendente porque casi todos utilizamos micrófono cuando estamos en clase, pero igual se está presentando ya este tipo de problema. Un incremento de la presión temporal, porque prepararle estas clases pues es un reto mayor para que no estábamos y implica más tiempo. Un incremento del trabajo administrativo, las universidades están pidiendo más reporte sobre la actividad en la marcha, y un incremento de las cargas de trabajo y exigencia física, lo cual pues está mostrando altos niveles de fatiga que pueden incidir en estrés laboral. Listo, vale. Muy interesante, Alina. Yo quiero preguntar algo que tiene que ver con estos nuevos roles al profesor Bernard. En Francia, digamos, ya el confinamiento no está de la misma forma que en Colombia. Y en Colombia hemos asumido unos roles en los hogares, rol de cuidador, rol de maestro con nuestros hijos, como lo decía Alina. Entonces, quisiéramos saber desde la psicología eso de asumir estos nuevos roles cuando estábamos en un ambiente, en nuestras oficinas, este cambio, ¿qué significa para las personas en términos de estrés? Pues por eso vuestro tema, para estudiar el estrés y el coronavirus, es muy adecuado porque la situación de confinamiento es algo que nos encierra, bueno, en un lugar, pero con nosotros también, con nosotros mismos. Y estamos confrontados con dificultades por no hacer deporte, por no ir a pasear, y esto hace subir la ansiedad. Yo pienso que esto del coronavirus es que hay que sacar algo de bueno de esto, es para la investigación. Y es una situación casi experimental, digamos. Pero como el estrés ha variado el confinamiento ha variado con cada país, es un poco difícil de comparar. Pues en Francia fue bastante fuerte. Yo ahora estoy en Bélgica, donde fue más dulce, digamos, se podía circular. Más suave. Más suave. Y en Francia, pues, se necesitaba hojas de papel para decir dónde ibas y todo esto. Y hubo una reducción de las libertades individuales, que fue muy mal soportada. ¿Soportada? Muy mal soportada por mucha gente. Y he visto ahora que pasaba una pregunta sobre la aumentación de la agresividad, y es verdad que hace aumentar la agresividad, no de todo el mundo, pero es para las personas más frágiles. Y bueno, mucha gente van a separarse después de esto. Yo creo. Sí. A los divorcios. Porque se ve que los divorcios post-pandemia. Es una pandemia, pero de otra cosa. Es una pandemia de otra cosa. No es la pandemia del virus. Es la pandemia que hay una gente que se da cuenta que no están bien con sus parejas. Y, bueno. Parejas. Y bueno. Mucha gente decía, profesor, que quería trabajar en la casa. O sea, que trabajar en la casa era como lo ideal. No desplazarse, no estar en los trancones, estar con su familia, probablemente parar un ratito y ir a atender a su familia. Al inicio de la cuarentena para algunas personas era que bueno, va a estar en mi casa. Pero en la medida en que va pasando el tiempo y un poco la lectura que les hice cortica del libro es en la medida en que va pasando el tiempo y tu trabajo hace parte de tu vida, se vuelve la vida porque estás trabajando en el mismo lugar donde vives, donde está tu familia. ¿Eso qué implicaciones tiene en términos psicológicos? Creo que este confinamiento pues aumenta cosas que había antes si las personas no se entendían muy bien
va a ir creciendo. No eran conscientes. Y para, si se entendían bien, si tienen buen placer de estar con nosotros, pues entonces también subía. Y esto, entonces el estrés sería como un refugio. Ok, bueno, vamos a pasar, Sebas, al tema de las preguntas. Entonces, tú las formulas como tenemos 3 invitados, para Lina, para Wilber y para el profe Bernard. ¿Listo? Listo, perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Súper. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas y también a los invitados por sus intervenciones. Les comento que el público en general ha realizado diferentes comentarios a través de los cuales consideran que sí hay un mayor estrés y que además también existe una mayor percepción de mayores cargas laborales, como lo decía la profesora Alina, que además, por supuesto, confluyen en un escenario de tensión en donde además deben ser gestionadas tanto las relaciones y deberes que debemos tener tanto del trabajo y en nuestros hogares. En cuanto a estas intervenciones, tenemos algunas preguntas. Esta será dirigida para la profesora Lina y es la siguiente. Algunas huellas del estrés sabemos que pueden ser permanentes y otras transitorias. La pregunta exacta es, ¿hay algunas investigaciones que apunten a qué es lo que podríamos esperar de estas condiciones de estrés en un escenario de post-pandemia? Una vez superada todas las medidas de contención y aislamiento en el cual estamos pasando. Pues digamos que aunque esta cuarentena global, porque digamos que la diferencia de esta epidemia, esta pandemia, es que el aislamiento ha sido global, en unos países más, en otros países menos, pero ha estado allí para todos, pues se podría asimilar un poco a la cuarentena del SARS. Lo que pasa es que no es la misma situación, no tuvo la misma duración, esta ha sido más larga. Entonces, si con esa se evidenció estrés postraumático y pues todo lo que eso significa con ataques de pánico, de ansiedad, problemas de concentración, pues se esperaría, ¿cierto? Que en esta nueva, que ha sido más larga, pues tengamos todavía más problemas. Por lo menos 3 años con el SARS, ahora pues podría ser más teniendo en cuenta la duración de esta cuarentena, ¿no? Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta para Wilber. Y bueno, tenemos, de acuerdo a la distinta evidencia, se podría concluir que que las personas empleadas y que además tienen una mayor formación académica, de alguna manera tienen una tendencia a tener un menor estrés laboral comparada con respecto a otras personas que tienen un menor grado de formación. La pregunta entonces del público es si esta evidencia es altamente significativa y robusta, o si acaso podrían estar, o si acaso esta situación podría estar sugiriendo que en la investigación hacen falta considerar otras variables para poder llegar a un análisis más robusto. Listo, mil gracias, Sebastián. Mira, las relaciones que nosotros les presentamos a ustedes, digamos, el día de hoy hace parte de los promedios que tenemos de estrés laboral por cada uno de estos niveles educativos. A nivel econométrico inferencial, la relación se mantiene y es altamente significativa. De hecho, estaba terminando de realizar algún proceso de validación de los datos porque procesar tantas observaciones hace que el computador se demore mucho tiempo. Y le comentaba a la profesora... Eso genera estrés. Eso genera estrés también. Estaba comentando la profesora Maribel que el estrés laboral en el año 2019, de acuerdo a nuestro modelo, se disparó ampliamente. Estábamos hablando que la probabilidad de que las personas presenten un estrés laboral alto en el año 2018, que son los datos de nuestra investigación que será publicada, era alrededor del 9%. Para el año 2019 encontramos que el estrés laboral, estos son datos frescos, mejor dicho, es una chiva, es del 6.87%. Y nuevamente, una de las variables que ayudan a explicar ese incremento en el estrés laboral efectivamente es el nivel académico. Las personas con niveles académicos, por ejemplo, de nivel posgrado, reducen el estrés laboral en aproximadamente
o tienen un 2,6% menos de probabilidad de tener un estrés laboral alto, que es significativo el fenómeno y que de cierta forma nos permite a nosotros seguir como con esa línea en cuanto a que a mayor nivel educativo, menor estrés laboral. Pensémoslo de la siguiente forma, el estrés laboral, el nivel educativo suele estar acompañado, por ejemplo, de mayores posiciones dentro de las organizaciones o dentro de la academia incluso. Las personas, a medida que se van educando, van ascendiendo laboralmente, van ocupando cargos donde las responsabilidades en sus actividades no son solamente de ellas, sino que está ese proceso de delegar funciones. Y al delegar esas funciones, claramente llegan a una situación de estrés laboral, de reducción de estrés laboral. Eso también se puede explicar, yo ahí complemento un poquito, Hilbert, se puede explicar fundamentalmente porque la persona, entre más educada esté, tendría más recursos para enfrentar la situación. Entonces, al tener más recursos, pues podría, digamos, sentirse menos estresada que una persona que tiene menos recursos, menos capacitación, menos formación. Claramente. Eso pues lo predicen algunos de los modelos de estrés que presentamos al principio. Yo quiero aprovechar. Antes, Sebastián, voy a adelantarme un poquito, no sé si me adelanto tu pregunta, pero quiero aprovechar esto que estamos mencionando porque estamos diciendo, a mayor nivel educativo la gente se siente menos estresada, entre otras cosas porque tiene menos miedo de quedar desempleado, hay un poco más de concepción de estabilidad por tener, digamos, ese capital humano. Pero en este momento, nuestros especialistas, internistas, intensivistas, médicos, en general las personas del sector salud, que son ese sector prioritario que fue llamado, y aprovecho que hay una pregunta aquí de Alexander Lovera, están en una situación de estrés frente al tema de los insumos, de las noticias que a diario se escuchan, un ministro de salud que sale a decir que ellos están dejando más tiempo a las personas en las UCIs. O sea, hay un tema de información, hay un tema de falta de insumos, hay un tema de falta de recursos y de miedo frente a la enfermedad que aumenta el estrés laboral de estas personas, a pesar que tienen un nivel educativo alto. Y si uno habla de un intensivista, es un especialista en salud que ha estudiado un montón de años y que digamos, tiene ese recurso. Entonces, no sé si Ali o el profe Bernardo o Wilber, cualquiera de los tres, responden a esa pregunta de si el sector salud y la gente que están en el sector salud, cómo enfrenta el tema del estrés laboral cuando son los llamados, digamos, a la primera línea, ¿no? Pues Permíteme justamente, yo hago una precisión. Eso es lo interesante de estos webinars. Por ejemplo, nosotros en nuestros modelos no hemos considerado esa heterogeneidad en la población a nivel de profesiones. Por ejemplo, nosotros claramente contextualizamos el estrés laboral para toda la población ocupada, pero estas situaciones pandémicas, estas situaciones que nos hacen reflexionar sobre los resultados, claramente nos conducen a que, hey, nos falta eventualmente incluir una variable como esta interacción entre las profesiones para capturar con mayor especificidad el modelo o el fenómeno del estrés laboral, porque hoy en día las personas que nos dedicamos a la academia, que somos investigadores o profesores, creo que nuestros niveles de estrés es bastante elevado en comparación a una situación no pandémica. Tenemos estudios de maestría, estudios doctorales y el nivel de estrés se ha incrementado. Entonces, eso sería una muy buena forma y les agradecemos muchísimo por esta anotación tan importante para considerar en nuestras modelaciones. yo recurro a la información que presenté sobre China, donde ya pues, digamos, la situación de confinamiento terminó, digamos que de alguna manera la enfermedad está controlada. Efectivamente, lo que tuvieron que hacer en los grandes hospitales fue hacer intervenciones para garantizar que los insumos de protección estuvieran a tiempo para el personal médico, que es una de las cosas que más los estresa. De hecho, los estresa justamente porque saben. Entonces, ¿a cuál es el riesgo que se enfrentan? Lo otro es cómo tratar con esa información o cómo enfrentarla. Pues básicamente ahí es un problema justamente de política pública, es al Estado, es al gobierno, al que le corresponde garantizar que esos insumos de protección lleguen a tiempo para que no haya ese miedo de intervenir y pues al paciente con COVID, ¿no? Incluso hay cosas más delicadas como
no saber cómo, desde el punto de vista psicológico, acompañar al paciente con COVID. Porque el paciente con COVID, digamos, está preso de su propia ansiedad, sabe que tiene una enfermedad, que tiene una mortalidad alta, que además pues lo volvemos un paria, lo aislamos de su familia, lo aislamos de los médicos porque ni siquiera los puede ver, o sea, ve unos minions, ¿no? Una persona llena de protección. Entonces, claro, lo deshumanizamos y de esta manera pues le generamos más ansiedad y eso tampoco es fácil y necesita un entrenamiento específico. Entonces, yo creo que ahí sí hay un reto que es de política pública y de los administradores del sector médico. Bueno, tenemos una última pregunta para el profesor Bernard. Agradecerle que él está acompañándonos a pesar de ser este horario en Francia. Muchas gracias por eso, de verdad, profesor. En Bélgica, acuérdate que está en Bélgica. Ahora está en En Bélgica, sí, perfecto. Nuestra pregunta es un poco para entender el contexto. Bueno, sabemos que hay muchas cuestiones, muchos factores que están incidiendo en también generar unas condiciones de mayor estrés. Algunas cosas en el trabajo son, por ejemplo, vacaciones adelantadas y obligatorias en casa, mayor riesgo o percepción de riesgo de perder el empleo. Hay decisiones del gobierno sobre aplazamiento de beneficios laborales, entre otras cosas que inciden sobre ese nivel de estrés. La pregunta es, ¿qué decisiones podría usted destacar que esté tomando la Unión Europea o Francia, por ejemplo, en materia de empleo que puedan reducir el riesgo de incrementar el estrés laboral en las personas? Bueno, primeramente, no hay ninguna armonía entre los países europeos. Cada uno hace como quiere y los que mejor han hecho, como muchas veces, son los alemanes. Bueno, como están muy racionales y han tenido menos muertos, han tenido menos contaminados, han tenido una economía menos afectada, bueno, y ahora están bien. Y entre los... Pues no hay acuerdo por eso, pero más o menos todo el mundo se ha puesto de acuerdo por confinamiento. Y confinamiento no es algo nuevo. A la Edad Media, cuando había peste, lo que se hacía confinamiento. Y claro, esto impide que se transmite el virus, pero no cura, es una medida preventiva. Y lo que también es extraño es que este coronavirus no es una enfermedad muy angustiosa, porque no se sabía nada. Y aquí han empezado por decir, bueno, es como una gripe, bueno, no inquietarse. Después se ha ido subiendo, y no tiene nada que ver con una gripe, es más rápido y también la información, y esto hace estrés también, que la información está contradictoria. Pasaban profesores de medicina por la televisión, uno diciendo, bueno, no es nada, el otro diciendo, pero es muy grave, hay que llevar mascarillas, no hay que llevar mascarillas, podéis salir a pasear, no. Y aquí han cerrado en Francia, han cerrado todas las playas y para que la gente no se cruce. Y ahora, Alina, decías que los gobiernos los gobernantes, o no sé qué has dicho, algo así, tenían que encargarse de gestionar la situación, pero no lo hacen, ¿no? Porque no saben nada, ¿no? Son como todo el mundo, no saben nada. O sea, yo creo que es una situación científica muy nueva, como nunca hemos tenido
en la historia, bueno, por lo que conozco, y todavía no se sabe por qué unos mueren y los otros no. Bueno, lo que se ha comprendido, lo que se ha verificado es que la gente mayor tenía más riesgo que los niños, que casi no tenían riesgo, que la gente mayor con una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, era muy vulnerable, pero no se sabe mucho más y aún están buscando. Allá en Francia hubo una polémica porque un profesor de medicina de Marsella dijo que él tenía el remedio y era Tratamiento. ¿cómo se llama? Un medicamento que sirve para otra enfermedad. ¿Cómo? Bueno, es eso. Es eso. Vale, sí, estamos frente a mucha incertidumbre. Sí, eso es una situación. Y ya ustedes lo dijeron, o sea, la incertidumbre genera mucho estrés. Creo que ese es el foco de lo que está pasando también frente a algunas preguntas que veo aquí en términos de salud. Pero yo en el estrés también, porque, claro, es un poco una deformación profesional. Como que el estrés también, la gente que va a trabajar con estrés está afectada por la calidad del trabajo. Y, por ejemplo, no voy a estar largo, mejor para vosotros. Por ejemplo, la vigilancia al trabajo es baja, la atención al trabajo baja, concentración también, trastornos de memoria, no sé si es así, obnubilación, ¿no? ¿Se dice así? Sí, en español también. Obnubilación y indecisión. No poder Indecisión. Y todo esto ya no es mayor, pero afecta también el trabajo de cada día y se efectúan las tareas bastante mal porque todo esto... En Colombia además tenemos problemas de conectividad, Bon. acceso, de desigualdades, que suman todavía más estrés a las personas que no se pueden conectar igual que otras, por las redes. ¿No? Bueno, pues... Vale, entonces voy a aprovechar, primero voy a agradecerle al profesor Bernard, a Lina, a Wilber, a Sebastián, a Jerónimo por estar aquí presentes. Mientras Jerónimo prepara, que nos va a mostrar la infografía que hizo de esta charla, voy a aprovechar para mencionar nuestro siguiente webinar y hacerle publicidad. Es la economía feminista, su importancia en tiempos de crisis. Vamos a tener a Cecilia López, es ministra, ustedes la deben reconocer por el nombre, es senadora y una de las principales líderes de todo lo que tiene que ver con equidad de género en Colombia. Paula Herrera, que es profesora de la Universidad Javeriana Bogotá y una de las líderes del proyecto de Género y Economía, y Natalia Escobar Baquiro, que también trabaja en el Observatorio para la Equidad de la Universidad ICESI y la Fundación WWW. Bueno, después les contaré todos los títulos que ellos tienen en ese webinar. Espero que estén conectados el siguiente jueves a la misma hora. Mientras tanto, Jerónimo nos va a mostrar, Jero, ¿estás listo? Nos va a mostrar la infografía que desarrolló y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Bueno. Vamos a ver la imagen que hizo de nuestra charla. Yo también los quiero agradecer de cómo me han acogido y bueno, os agradezco mucho y fue un placer. No, es un honor y de verdad agradecerle porque sabemos la diferencia horaria y el compromiso suyo por estar esta noche. Lo que he oído era de muy buena calidad las presentaciones y bravo, que bravo en España quiere decir salvaje, ¿no? Pero gracias. No quiere decir eso.
Esta es el resumen de la presentación, que lo pueden encontrar después en la página del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana Cali, igual que este video que queda grabado. Luego se los hacemos llegar a nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Chao. hasta luego. Dios. Hasta luego. Hasta luego.